Decía, hermanos, que esto que quiero predicar esta mañana de repente hubiera estado quizás mejor para el otro domingo por estar cerquita del Día del Padre, pero quise hacerlo hoy. De hecho, no lo hice pensando en el Día del Padre, no sé por qué me salió esto, ¿verdad? Pero luego yo reaccioné por el mensaje que quiero compartir. Dijo, esto va con el Día del Padre. Y bueno, estamos bien. Estamos en vísperas del Día del Padre, así que yo quiero compartir esto con ustedes. Ojalá tengamos, hermanos, padres y madres, ojalá tengamos un día la oportunidad de dar el último consejo que vayamos a dar a nuestros hijos. Ojalá, porque pudiera ser, yo he pensado en eso, hermanos. A mí me gustaría llegar al final de mi vida, de mis días, consciente y poder dar el último consejo a mis hijos. Me gustaría tener esa oportunidad de hacerlo. No sé si voy a poder o no. No sé cómo voy a terminar mis días. Y uno nunca sabe, hermanos, cuándo va a dar el último consejo. El mensaje de esta mañana se llama así: el último consejo. Si usted estuviera en sus últimos instantes de vida y estuviera consciente de esa realidad, usted sabe que le quedan horas, usted sabe que le quedan días, pero usted sabe que es irreversible la cosa. Y quisiera dar su último consejo a sus hijos o a sus hijas. Pregunta, ¿qué consejo les daría? ¿Cuál sería su último consejo a sus hijos o a sus hijas? Dice, hermano, pensando como creyente, ¿verdad? Usted dice, hermano, yo les aconsejaría a mis hijos que no se aparten del Señor, que sean fieles a Dios. Ahora, si usted no ha sido fiel, no puede dar ese consejo. Dice, no, hermano, yo le daría a mis hijos, les diría que no se aparten de Dios, que siempre lo busquen, que siempre le sirvan. Si usted no lo ha hecho, aconséjeles cualquier otra cosa, menos eso. En primer libro de Crónicas, no tiene que ir ahí, porque no es el versículo base esta mañana, pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 9, David habla a Salomón y le dice David a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. Ese es muy buen consejo. Reconoce al Dios de tu padre. Y luego dice, y sírvele con corazón voluntario. Salomón había visto eso en su padre. Entonces Salomón no podía, ahí en el hecho de David, Salomón no podía decirle, pero papá, ¿y por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué me estás aconsejando algo que tú nunca hiciste? ¿Qué consejo sería el suyo? El último consejo. Su último consejo. Vaya conmigo al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Voy a leer versículo 1 al versículo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y luego voy a leer versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 10.
Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Redargúyenos, repréndenos con tu palabra. Corrígenos con tu palabra. Desafíanos con tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, esta mañana nos ayude a tomar el consejo, a ponerlo en práctica, a tomar decisiones en nuestra vida de ser hombres como tu palabra lo manda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Aún los inconversos, hermano, aún la gente que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, que no vive de cerca con el Señor, aún esa gente ha dejado consejos antes de morir. Aún esa gente ha querido decirle algo a los suyos allí alrededor en su lecho de enfermo. Dennis Wright es un australiano de 66 años con una enfermedad terminal, un tumor cerebral agresivo, consciente que en cualquier momento puede ser su último día. Este hombre, desde que supo que su último día podía estar muy cerca, decidió se dedicó a escribir una lista de consejos que él tituló Consejos de un moribundo. Una mujer de 44 años, de apellido James Thomas, que murió recientemente, también dejó una nota que escribió a sus hijos en sus últimos días con consejos para ser felices. Cada persona que tiene la oportunidad de hacerlo quiere dar su último consejo. Quiere decirle algo mayormente a sus hijos. Si usted estuviera en el lecho de muerte y están sus hijos a su alrededor, ¿qué consejo sería su último? ¿Cuántos consejos, hermanos, que se han dado fueron en realidad el último consejo? No tenemos un registro de eso. Pero ¿cuántos consejos que padres y madres dieron a sus hijos en realidad fueron su último consejo? Quien se acerca a sus últimos días de la vida, consciente de su partida, ¿acaso no quiere dar su último consejo? Pablo lo hizo. Él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, quiero que sepas que no me quedan muchos días de vida. Y luego hay una lista de consejos. Es que me da tiempo, se los voy a decir más adelante. Usted revisa la Biblia, hermanos, si lee la Biblia se va a dar cuenta que cuando Moisés supo que iba a morir, también dio su último consejo. Josué, cuando iba a morir y lo supo, también dio su último consejo. Dieron su último consejo. ¿Y qué hijo no quisiera oír las últimas palabras de un padre o una madre que está por morir? ¿Qué hijo no quisiera escuchar su último consejo? ¿Y quién que ha oído un último consejo de su padre o de su madre antes de morir no lo recuerda por el resto de sus días? ¿Qué hijo no recuerda el último consejo que recibió de su padre o de su madre antes de morir? Quizás por el momento, quizás por los días, quizás por ser el último consejo que recibió, quizás por eso ese consejo llegue a tener demasiado significado en su vida. Yo no sé si se ha dado cuenta cómo la gente, cómo los hijos, cómo los parientes cercanos están tan dispuestos a cumplir la última orden y el último consejo de su ser querido antes de morir. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué hace eso? Porque así me dijo que quería que lo hiciera.
Si yo antes de morir digo, mire, pónganme el tacuche ese, ya ustedes saben, pónganme ese es el que me quiero llevar. Yo le aseguro que mi familia se alegaría si me quisieran poner un tacuche diferente. Dice, no, mi papi dijo que le pusiéramos ese traje rayadito, el que le gustaba, aquel que le quedaba así flojito. Ese ponga, no le vayan a poner este saco, no, este no me lo vayan a poner. ¿Por qué? Porque es mi último consejo, es mi última orden, es mi último deseo. Todo el mundo quiere respetar el último consejo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y todos los demás consejos antes del último qué? Tu papi y tu mamá me dice cualquier cosa y te vale. Oh, no, pero es que eso mi papi lo dijo antes de morir y tenemos que respetarlo. Y dice, mire, cuando yo me muera no me van a llevar al Salvador, me voy a quedar aquí. ¿Cierto? Por lo menos donde caer muerto ya tengo. Así que yo no me voy para Santa Ana. Le aseguro que me van a cumplir esa orden. Era el último deseo de él. Hermanos, ¿cuánta gente se queda respetando el último consejo? ¿Por qué? Porque fue el último. Eso tiene sentido, tiene significado, cobra demasiado significado en realidad. ¿Cuántos hijos han guardado con mucho celo, con mucho respeto en su memoria las últimas palabras y deseos y consejos que recibieron de su padre o de su madre justo antes de morir? Si nunca antes le pusieron atención ni estuvieron dispuestos a obedecer a sus padres, a ponerle atención a sus consejos, los últimos consejos que recibas, probablemente vas a querer obedecerlos. Probablemente los vas a cuidar tanto, los vas a retener tanto, los vas a recordar tanto. No se te van a borrar de su memoria. Vas a tener presente el momento aquel cuando allí en el lecho de enfermo o en tu casa o en un hospital escuchaste el último consejo de tu padre. Escuchaste el último consejo de tu madre. Es bien probable que aquí hay jóvenes o quizá adultos que aún recuerdan el último consejo de su padre, de su madre. Eso es lo que tenemos en este pasaje aquí. David está muy cerca de morir. Tiene algo que decirle a su hijo, que probablemente sea lo último que le va a decir. Dice el versículo, llegaron los días en que David había de morir. Hermanos, dice, llegaron los días, no podemos evitar esos días. Los cristianos tenemos una gran ventaja cuando hablamos de esos días, amén. Que la Biblia dice que el partir con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí. Pablo habla con un tono de victoria cuando él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Él lo ve como un viaje que está anhelando. Él dice, yo estoy ansioso de salir de viaje. Ya casi me voy. Estoy listo para irme. Dice la Biblia, llegaron los días. Hermanos, van a llegar esos días. Van a llegar esos días. Y probablemente pudieran llegar más luego que lo que usted y yo creemos, hermano. Usted y yo no tenemos que estar enfermos para que esos días lleguen. Llegaron los días en que David había de morir. No había alternativa. No había reversa. La muerte es parte de la vida. No hay alternativa. Y pensar que todos nosotros nos encaminamos a esos días. Y ordenó a Salomón su hijo. Note justo el momento en que David está dando este consejo. El último consejo.
Cuando él sabe, ya estoy cerca de la muerte. Esto es irreversible. Ordenó. Es interesante que dice ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. ¿Y qué dice? Y sé hombre. Ahora le voy a hablar un poquito de esto más adelante, hermanos. Y no esté pensando que David no era hombre. No esté pensando que David caminaba raro. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, de la manera que la Biblia lo dice, que la palabra de Dios lo dice. Lo que has aprendido, Salomón, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David ya había vivido. David ya se había equivocado. David ya había recorrido un camino que Salomón aún no recorre. Él ya fue rey, él ya vivió, él ya experimentó, él ya tuvo problemas con Dios, él ya tuvo problemas con el pecado, él ya tuvo consecuencias por el pecado en su vida. Y ahora él está ante su hijo, dándole el último consejo. Salomón, te falta un camino por recorrer, un largo camino por recorrer. Yo ya lo recorrí. Es un camino lleno de riesgos, de peligros, de adversidades, de tentaciones, de cosas que fácil te pueden apartar de Dios. Salomón, yo ya caminé ese camino y está lleno de cosas que tarde o temprano te pueden hacer apartarte del camino. Te pueden hacer olvidarte de obedecer, de andar en los mandamientos de Dios. David, es fácil ser irresponsable en la vida. Así que esfuérzate y sé hombre. Sabiendo que Salomón se queda, sabiendo que Salomón está al punto de asumir una gran responsabilidad en su vida. Hermanos, David está no solamente a punto de dejar a su hijo, él estaba a punto de dejarlo con una enorme responsabilidad en sus hombros. Él sabe lo que es ser rey del pueblo de Israel. Él sabe los desafíos que hay que enfrentar siendo rey. David sabe que no hay otra forma que Salomón funcione sino esforzándose y siendo hombre y guardando la palabra de Dios y siendo obediente y no apartándose del camino de Dios. David está consciente y seguro de eso, hermanos. Por eso está dando su último consejo. Es una lástima que Salomón al final de sus días se apartó. Y por un lado, qué bueno que no lo hizo antes. Pero qué triste. Alguien dijo que Salomón vivió como sabio y murió como necio. Vivió como sabio y murió como un necio. Ustedes conocen la historia de Salomón, cómo murió. Murió completamente haciendo lo contrario que su padre le había mandado, cuando ya era viejo. Qué lástima. Todos los padres y madres que se han acercado a sus últimos días, conscientes de esa realidad, han querido, hermanos, dar su último consejo a sus hijos. Un día, tú como hijo, tú como joven, vas a recibir el último consejo de alguien que te ama, de alguien que se preocupa por ti. David está dando su último consejo, pero tú podrías un día de estos recibir tu último consejo.
o porque ese alguien que te lo va a dar está en sus últimos días, o porque tú podrías estar acabando tus días. ¿Cuánta gente joven? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas señoritas recibió su último consejo? No porque quien se lo dio acabó sus días, sino porque ellos acabaron sus días. Un joven de 14 años acaba de morir la semana pasada en una de nuestras iglesias con las que tenemos compañerismo. 14 o 15 años tenía este muchacho. Yo no sé cuál fue el último consejo que él recibió. Quizás, amigo, ten cuidado. Yo no sé, él murió atropellado por una motocicleta. 14 años. Según me contaron, era un patojo tan dedicado a Dios, así me lo pintaron. Tocaba en el grupo de música de su iglesia. Era buen futbolista, buen deportista. 14 años. En los 2 cultos que hubieron en su iglesia, dice, no hubo menos de 800 o 1000 personas. Y en su entierro estimaban 1500, más de 1500 personas. Un patojo de 14 años. ¿Cuál habrá sido su último consejo que recibió? ¿Cuál? Los padres podemos dar el último consejo y los hijos pueden un día recibir su último consejo. Todavía le dije hoy en la mañana, mijo, ya no andes robando. ¿Recuerda eso? ¿Leyó esa noticia? De una madre cuyo hijo por ladrón lo mataron en el periférico un día. Y llega la señora y le dice, mijo, todavía te dije esta mañana que no anduvieras robando. Ella dio su último consejo. Ese joven recibió su último consejo. ¿Cuántos de ustedes van a recibir un día de estos su último consejo? Mijo, no andes haciendo eso. Mijo, apártate de esa gente. Mijo, dedica tu vida al Señor. Séle fiel a Dios. Pero no quieres. No quieres. Es muy probable que aquí haya gente que recuerda muy bien cuál fue su último consejo que recibieron. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su último consejo? Salomón ya fue ungido como rey. A estas alturas su padre no ha muerto, está por morir. Pero Salomón ya fue ungido como rey. Versículo 39, capítulo 1, ahí del primer libro de Reyes. No tiene que mover hojas, creo yo. Versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Salomón ya es ungido rey. David ya está en sus últimos días, ya está para cederle el trono. Ya está para salir. Él dice, llegaron los días en que David había de morir. Llegaron los días en que David debía dejar ese trono en el que había reinado por 40 años, dice el versículo 11, por ahí en adelante. Versículo 11 del segundo capítulo donde estábamos. Leímos el versículo 10, pero versículo 11, los días que reinó David sobre Israel fueron ¿cuántos? 40 años. Y ahora David ha llegado al final de ese reino, 40 años, ¿se imagina? Y ahí está su hijo Salomón, asumiendo el reino, asumiendo la responsabilidad. Versículo 47, capítulo 1, dice la Biblia que el rey adoró en la cama.
Mire dónde está David, dónde está dando su último consejo. Versículo 47, capítulo 1, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 47. La última frase del versículo, ¿sí está conmigo? Y el rey adoró en la cama. Ahí estaba ya David. Él sabe que no va a volver a levantarse. Él sabe que ya no va a volver a llegar al reino, porque Salomón ya fue ungido como rey. El pueblo ya dijo: viva el rey Salomón. Y David adoró en la cama. Y luego el versículo 10 del capítulo 2 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado. Ahora, el primer consejo, hermanos, que David dio a su hijo fue este: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Ahora, ¿no le parece que es un consejo que pudiera ser sin sentido? Hermanos, todos nosotros necesitamos consejos de gente que ya vivió, de gente que ya recorrió camino, de gente que ya sabe qué es esforzarse, qué es ser responsable en lo que tiene que hacer. David ya cometió errores y aprendió de ellos. David ya se sabe qué es actuar sin responsabilidad, de manera irresponsable, de manera egoísta. Él ya sabe qué es dejar por un lado los preceptos de Dios. Él ya sabe lo que se sufre al apartarse de los caminos de Dios. Él ya sabe el precio que hay que pagar por desobediencias en su vida, por hacer las cosas como no debe de hacerlas. Él ya sabe el precio. Por cierto, él fue el que dijo, hablando de Dios, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él sabe que salirse de sus caminos y no observar sus estatutos y mandamientos y decretos tiene consecuencia. Un día, hermanos, escuchó a Natán delante de él decirle: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Apenas cuando Salomón ni había nacido, hermanos. Ahí está Natán delante de David, tratando de hacerle reflexionar, tratando de hacerle entender, mientras él está aprendiendo en su vida. David había hecho pecado y se había quedado tranquilo, como que nada está pasando en mi vida. Hasta que Natán llegó. Ustedes conocen la historia que Natán le contó. Dijo: ¿qué merece tal hombre? Y David dijo: debe morir, debe pagar lo que ha hecho. Y Natán dijo: tú eres ese hombre. David dijo más adelante: pequé contra Dios. Pero las consecuencias le vinieron, hermano. El hijo que había de nacer de Betsabé, usted recuerda la historia, murió. Consecuencias de su pecado, consecuencias de haberse quedado tranquilo. Hermano, David había vivido y había tenido esas experiencias, y Natán dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué no le pusiste atención? ¿Por qué no obedeciste lo que sabías que debías obedecer, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué no te importó la Biblia? ¿Por qué no te importó la palabra de Dios? Hermano, David sabe que Salomón es joven, sabe que está asumiendo una responsabilidad demasiado grande para él. David no quiere que Salomón pase por lo mismo que él pasó, que experimente el mismo dolor, la misma angustia por ser irresponsable, por apartarse de la palabra de Dios y apartarse de los caminos de Dios. Él no quiere que Salomón pase. Hermanos, ¿quién de ustedes y yo como padres, que en determinado momento nos ha ido duro por las consecuencias de nuestras desobediencias, qué padre quiere que sus hijos pasen por lo mismo? ¿Qué padre quiere que su hijo también sufra el mismo dolor? Mire, si usted y yo como padres ya aprendimos y ya sufrimos y ya nos angustiamos y ya sabemos que el pecado tiene consecuencias, ¿quién no quiere aconsejar a sus hijos? Si no hagan lo mismo, obedécele a Dios,
Tiene la oportunidad de hacerlo. Un día yo me rebelé contra la Biblia, contra Dios, me aparté de sus caminos y me fue duro. No esperes que eso te pase a ti. Hermano, David está aconsejando a Salomón. Desde el lecho de muerte, David le da su último consejo. Lo que le va a decir con toda probabilidad es lo último que le va a decir. Dijo, si no te voy a decir más antes de morir, si no te voy a poder dar otro consejo antes de morir, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de la palabra de Dios. No te apartes de los caminos. Quédate caminando con Dios el resto de tu vida. No te apartes. Esfuérzate y sé hombre. ¿Es que acaso Salomón no era hombre? ¿Es que acaso Salomón tenía mates raros? ¿Se paraba medio raro? ¿Dejaba caer la mano? ¿Caminaba como pato? Decía, ay, no, o sea, ¿acaso Salomón hablaba así? ¿O acaso ponía las manos? No sé cómo las ponen, ¿no? Menos mal no sé. O cuando se reía se metía las manos bajo las piernas y decía, ¡au! ¿Acaso Salomón era raro, hermanos? Que David dice, sé hombre. No, para nada. Salomón no era raro. Al final de su vida dice la Biblia que Salomón se juntó con mujeres y tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y que esa fue su ruina fatal. O sea, Salomón no era raro, hermanos. Él era hombre. ¿Por qué David dice, esfuérzate y sé hombre? Lo que David le está aconsejando cuando le ordena que sea hombre, hermanos, le está diciendo, asume tus responsabilidades. Sé hombre, sé responsable. Asume las responsabilidades que vas a adquirir. Sé serio en lo que se te está encomendando. Eso es lo que David le está diciendo. Cuando dice, sé hombre, sé responsable, sé serio en lo que se te encomienda, compórtate como hombre, no seas niño. Es lo que David le está diciendo. Mira la responsabilidad que vas a asumir, tómala con seriedad, tómala con responsabilidad. Piensa y actúa maduramente. Compórtate como hombre, no como niño. Trabaja. Sé responsable. Que sepas ejercer control sobre tus impulsos y emociones. Es lo que David le está diciendo. Controla tus impulsos y tus emociones. Sé hombre, ten el control. Más adelante el mismo Salomón, hermanos, en Proverbios 16:32, escuchen lo que Salomón dijo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. Y tú crees que porque eres de mecha corta y eres violento y agresivo y revientas con la primera, crees que por eso eres hombre. Mira, a mí que no me digan nada y porque yo no me voy. Más bien no eres hombre. Un hombre que reacciona de esa manera creyendo que eso es de hombres está bien equivocado. Mejor, dice la Biblia, es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que tiene el control de sí mismo, es mejor que el que toma una ciudad. Hermanos, ¿cuántos disque hombres son buenos para controlar a medio mundo? Pero ellos solitos no se pueden controlar. Uy, no lo tienten, no le digan nada porque los va a patear, les va a gritar, les va a golpear, les va a hacer.
porque rápido pierde el control. Es lo que David está diciéndole, que asuma la responsabilidad de sus actos. Esfuérzate y sé hombre. Piensa en los demás. No te dejes dominar por el poder y las ventajas que tendrás como rey. Hermanos, todos los reyes, casi la mayoría de hombres que han llegado a estar en autoridad, abusan de su poder, abusan de su autoridad, son disolutos en su forma de vida. David dice, sé hombre. No te dejes dominar por el poder y las ventajas que tendrás como rey. No te aproveches de los privilegios que tendrás. Sé hombre. Qué lejos, hermanos, anda el mundo hoy cuando piensa en el hecho de ser hombre, ¿no es cierto? Nada que ver con el concepto de la Biblia. Dice la Biblia, dice Dios hablando, y busqué un hombre. ¿Acaso no habían hombres? Sí habían hombres, pero parece que hombres no había, que fueran responsables, que fueran serios en lo que iban a asumir delante de Dios. Dice Dios, busqué un hombre y no lo hallé. Y usted y yo diríamos, pero no tantos que hay. Sí, pero no serios ni responsables. Hermanos, déjenme decir una cosa, las iglesias quizás no tengan más hombres que mujeres, pero hombres tienen muchas iglesias. Pero a la hora de buscar un hombre para que asuma una responsabilidad, que sea serio en lo que va a hacer, manos de 30, de 40 hombres, ¿qué cuesta hallar 4, 5? Fieles, responsables, serios, que aman al Señor, que son fieles a Dios, íntegros en su vida. ¿Qué cuesta? Qué lejos anda el mundo hoy cuando piensa en el hecho de ser hombre. Hermano, ser hombre no es nada más el mero hecho de marcar la casillita que tiene M en lugar de la que tiene F. Bueno, algunos de ustedes no sé cuál marcan. Dice, ay, me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Ay, si no era esa la que iba a marcar, es la otra. Yo no creo que te equivocaste. ¿Cuántos creen que ser hombre es eso, marcar la M? Hermano, ser hombre no es el hecho de fijarte en un sanitario donde está la figurita con faldita, que eso ya ni en cuenta ahora, y ver el que tiene pantaloncitos y aquí me meto en este. Hermano, ser hombre no es entrar a ese que tiene muñequito con pantalón. Ya saben ni cuántos afeminados se meten ahí también. Ser hombre no es el gritarle y pegarle a una mujer o humillarla o maltratarla, abusar de ella. Eso no es ser hombre. No, en mi casa mando yo. Pues así como gritas, como que no. Eso no es ser hombre. Ser hombre no es tomar cerveza o emborracharse. Al contrario, hacer eso es no ser hombre. Te dejas dominar por una botellita, por un vasito, te dejas dominar por ese vasito. ¿Le estoy hablando a alguien esta mañana? No eres hombre. Una cerveza te domina. Un traguito te domina. No te puedes quedar sin tomártelo. Pero cuando ya lo tienes adentro, yo soy macho. Si no tuvieras ese trago, dirías lo contrario. Aquí mando yo, ya con el calor del guaro, así son los borrachos. Aquí mando yo. Bueno, eso no es ser hombre. Hombre serías si te abstuvieras de eso. Tuvieras el valor, la autoridad para decir eso no. Ser hombre no es no fumar. O digo, no es fumar. Se toma, fúmatelo. No sos hombre. A propósito, hermanos, cuando uno es cristiano y es hombre,
No tiene que demostrarle a nadie que es hombre. Dice, tómate ese trago, fúmate ese cigarro a ver si sos hombre. No seas burro, no seas necio. Yo no necesito hacer eso para demostrarte que soy hombre. Al contrario, si tú eres hombre, no te lo tomes. Démosle vuelta a la cosa. Si sos hombre, no te lo fumas. Ser hombre no es tener 2 novias o 2 mujeres siendo casado. Eso no es ser hombre. Que agarras una y sueltas otra, ya vas por 5, ya vas por 6 y dices, yo soy hombre, ya llevo 6 mujeres. Me da duda. Porque tienes que tener tantas para demostrar que eres hombre. Con una es suficiente. Ser hombre no es tener 2 novias o 2 mujeres. Ser hombre no es pegarle a otro hombre. ¿Usted ha visto cómo se siente un hombre cuando le pega a otro hombre y dice, yo soy hombre? No, ese es ser animal. Una vez un hombre me quiso pegar a mí. Imagínese. Yo ya gritaba, Daisy, vení, defendeme. Sí, unos vecinos que teníamos. Se alebrestó uno de los hijos de la doña. Y llegó y se me paró así, un poquito altito que mí, pero ya se sentía así, ¿verdad? Solo porque la mamá de él estaba fastidiando demasiado. Él estaba adentro. Y la señora quería, pero mandar y hacer que se hiciera lo que ella decía. Y ya me tenía chino, de veras. Yo había sido paciente por mucho tiempo. Y ese día yo le dije, ya sabe qué, ya estuvo suave. Ya estuvo. Y eso fue todo para que saliera este animal, su hijo, de ahí. Salió pero agresivo. Dijo, a mi mamá no le vas a hablar así. Y la señora, no, mi hijo, no te metas en problema. Yo, déjelo, señora, déjelo. Él salió pero violento. Y se me paró, yo ya sentía que me pegaba. Se me paró a la par y dijo, mira, a mi mamá no le vas a hablar así. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no soy hombre de la calle. Gracias a Dios se calmó. Y no me... Digo, ¿sabes qué? Yo no soy hombre de la calle. Fue lo único que le dije. La señora lo calmó y se lo dijo, hermanos, ¿cuántos hombres creen que pegarle a otro hombre es ser hombre? Para nada. Ser hombre no es no llorar. O sea, es que los hombres no lloran. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que los hombres lloraron, hermano. Derramaron sus lágrimas. Dígame si Jeremías no era hombre. Tú que ni te atreves a hablar de la Biblia, ¿te crees hombre? Y no lloras porque llorar no es de hombres. Hermano, si alguien dijo las cosas como debía decirlas y además de eso lloró, fue Jeremías. Y léase su libro. Y se va a dar cuenta que si Jeremías no hubiera sido hombre porque lloraba, jamás hubiera dicho lo que dijo, man. Jamás hubiera enfrentado al pueblo de Israel como lo enfrentó. Ser hombre no es no ocuparse de algunos quehaceres de la casa. Algunos hombres creen que si lavan trastos, pierden su hombría. Algunos creen que si hacen café, pierden su hombría. No pueden ni hervir agua para hacer su café si la esposa no está. Es que yo soy hombre. También me da dudas. Mire, hombre que no cocina me da dudas. No, hermano, yo no me meto a la cocina y no toco ni un trasto. Qué mal acostumbrado te tiene. Qué mamayita te criaron. ¿Sí?
No, yo no toco un sartén, yo no sé ni cómo se enciende la estufa, pobrecito. Es que si hago eso, mi hombría se afecta. Tienes problema con tu hombría. ¿Cuántos hombres han lavado trastos alguna vez? ¿A cuántos los han puesto a lavar trastos alguna vez? ¿Cuántos hombres cocinan? Levanten su mano, eso es interesante. Pues hermanos, ser hombre no es no ocuparse de esas cosas. Ser hombre no es no tener miedo. Yo no tengo miedo, yo soy hombre. ¿Quién dijo eso, hermanos? El más hombre en la Biblia ha tenido miedo. ¿Recuerda que dijo el Señor a Pablo? No temas. A Pablo, no temas. Dijo, entre otras cosas, David, primero, esfuérzate y sé hombre. Ya le dije que es, según la Biblia, ¿qué quería decir David con decirles, sé hombre? Versículo 3 le dijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Vas a tener que leer la ley. Vas a tener que conocer la ley. Vas a tener que leer la Biblia para saber qué dice, para guardar lo que ella dice. Hermanos, ¿cómo puede un hombre ser obediente a Dios si ni siquiera sabe lo que Dios dice? ¿Sabe uno una de las reglas de Dios para ser rey de Israel? Lo dijo antes, mucho antes de que hubiera rey de Israel. Digo, el día que haya un rey, ese hombre ha de temer a Dios. Ese hombre ha de ser una copia del libro de la ley para que lea en él todos los días de la vida. Era una regla para el hombre que debía ser rey. ¿Y qué está diciendo David a Salomón ahora? Dice, obedece esos estatutos, guárdalos, andando en ellos, observando esos estatutos, esos decretos, esos testimonios. Dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. O sea, amigo, vas a tener que leer la Biblia. Amén. O sea, voy a tener que, no, ¿para qué voy a leerla? Por eso, hermanos, ¿a cuántos les va duro? ¿Les va mal? ¿Cuántos viven siempre haciendo lo contrario de la voluntad de Dios? Siempre en contra de Dios. Siempre preguntando por cosas obvias en la Biblia. ¿Por qué? Porque no la leen. Ni siquiera saben qué dice. Dice David, conforme está escrito o de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David sabe porque está dando ese último consejo a Salomón, su hijo. Él sabe por qué le está diciendo, guarda la palabra de Dios. Él ya sabe que se siente que alguien se pare delante de él y le diga, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? David no estaba abriendo la boca de más al dar estos consejos a su hijo. Le está diciendo, sé obediente, sé obediente. Lamentablemente, hermanos, para el fin de sus días, cuando Salomón ya era viejo, dice la Biblia, no guardó el último consejo de su padre. Qué buena parte de su vida Salomón pasó apegado al consejo de su padre. Para sus últimos días, hermanos, literalmente Salomón fue un desastre. Así como lo oye. Qué lástima. Qué lástima, hermano. Mire, no importa qué tan bien nos hayamos quedado haciendo las cosas, creyentes, si en los últimos meses de nuestra vida la regamos, la regamos. No importa que pasamos 25 años, 30 años haciendo las cosas bien, o digamos que bien. Dice la Biblia, cuando Salomón era ya viejo,
Lo que no le pasó de patojo, lo que no le pasó de joven, le pasó de viejo. Dice que sus mujeres desviaron su corazón. Ignoró lo que sabía. Hermanos, y no hay peor cosa que ignorar lo que sabemos, actuar contra lo que sabemos. ¿Cuánto proverbio es Salomón? ¿Cuánto habló Salomón de la mujer ramera? De la mujer que quiere cazar la preciosa alma del muchacho. ¿Cuánto habló Salomón de eso? Y al final de sus días, hermano, ¿sabe por qué? Ignoró lo que sabía. Le importó poco. Amó a muchas mujeres. Y dice la Biblia, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Él no ignoraba eso, hermanos. Dios ya le había hablado eso a él. Él sabía de sobra que no debía, nunca debía haber tomado las mujeres que tomó. Nunca debió haberlas tomado. Dice la Biblia, amó a muchas mujeres, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas os llegarán a vosotros. Mantengan esa distancia. Nunca se junten con esas mujeres. Versículo 10 del primer libro de Reyes 11, dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Miren, hermanos, escúchenme una cosa, jóvenes. Antes que mandarte tu padre y tu madre, ¿quién te manda? Dios. Antes que tu padre y tu madre darte un consejo, te lo da Dios en su palabra. Dice, no seas rebelde, no te resistas, no te opongas. Dice, yo no voy a hacer lo que me estás dando. Mira, es Biblia. Es Dios aconsejándote. Dios ya le había hablado. David le dio un consejo. David le dio el último consejo a Salomón. Pero dice el versículo 10 del primer libro de Reyes, capítulo 11, y le había mandado acerca de esto. Dios le había mandado que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. ¿Quién? Lo que le mandó Jehová. No lo guardó. Lo sabía, lo sabía. Lo había oído. A la hora no le importó. Cerró la Biblia, cerró la ley, la puso a un lado y a hacer su voluntad. Yo decía esta mañana a los jóvenes, mira, si optas por la rebeldía, ni se te ocurre que vas a salir bien librado. Ni te imagines que siendo rebelde te va a ir bien. Dice, no, yo soy rebelde y a mí no me importa y seguro que me va a ir bien. No te ilusiones. ¿Cuál había sido el último consejo de su padre? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué hizo Salomón en los últimos días de su vida? Hermanos, es interesante. Salomón jamás hubiera podido dar el último consejo a Roboam su hijo antes de tomar el reino. Ahí adelante, léalo. Salomón murió y su hijo tomó el reino. Y la promesa de Dios, hermano, el juicio de Dios, escúcheme esto, de dividir el reino de Israel, vino por consecuencia de esto de Salomón. Nada más que Dios le dijo en esos versículos adelantito del capítulo 11, primer libro de Reyes. Yo le digo, nada más que no lo voy a dividir en tus días, por amor. ¿A quién? A David, tu padre. Por eso no lo voy a hacer, dice Dios a Salomón, en tus días. Ganas no me faltan, pero no lo voy a hacer en tus días, por amor a David, tu padre. Pero nomás entra al reino el hijo de Salomón y el reino se divide. Sufrió las consecuencias. Por amor a David.
Hermano, Salomón se apartó de los caminos de su Dios. Dice la Biblia que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Sus mujeres sacaron el corazón de Salomón de la voluntad de Dios. Miren, hermanos, cualquier mujer que no sea tu esposa te puede sacar de la voluntad de Dios. Te puede apartar, te puede echar a perder la vida y te puede echar a perder tu propia familia. Cualquier mujer que no es tu mujer, cualquier mujer que no es tu esposa. Piénsalo. A menos que ya no aguantes la que tienes, ¿no? Pero no te dejarás sin consecuencias. Aun cuando digas, no, hermano, es que ya no la aguanto. ¿Para qué te casaste con ella? Ahora aguántala. Y esposita también. Es que no pensé que me iba a salir así porque se miraba tan caballero y hoy que mire, pues ni modo. ¿Por qué le creíste todo lo de las florecitas y las palabritas que te decía mientras se tenía? Bueno, dice la Biblia, se apartó de los caminos de su Dios, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y se enojó Jehová ¿contra quién? Contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Por muchos años, hermanos, Salomón obedeció el consejo, el último consejo de su padre. Guardó los mandamientos de Dios, se quedó caminando en los caminos de Dios. Pero al final de todo, sus mujeres, Dios se enojó contra Salomón. David en su último consejo le recalcó a Salomón la necesidad y la importancia de hacer que Dios fuera su guía, fuera su voz que le hablaba, fuera a quien él debía de obedecer, que su palabra y Dios mismo fueran el centro de su vida. Es lo que David trató de hacer con Salomón. Se lo recalcó. Dios y su palabra deben de ser la fuerza y el centro de tu vida. Guarda los mandamientos de Dios. Dije, Moisés dio su último consejo. Pablo dio sus últimos consejos. Josué dio sus últimos consejos. Y tengo mucha Biblia aquí, hermanos, para leerle. No voy a leerle todo lo que tengo aquí. Pero recuerda que fueron los últimos consejos de Pablo a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está en el final de sus días y él dice, Timoteo, sé fiel, cumple tu ministerio, acaba tus días sirviéndole a Dios. El máximo propósito de sus últimos consejos eran animar a Timoteo a tomar su lugar en el ministerio con firmeza y responsabilidad. Quédate. Y Timoteo recibe ese último consejo de un hombre que supo muy bien para qué vivía. Él había dicho, para mí el vivir es Cristo. Recibió el último consejo de un hombre que supo muy bien qué había pasado con él después de ese encuentro personal con Cristo. Al punto que por su consejo Pablo pareciera que no quiere ni morir, por los consejos que está dándole a Timoteo. Alguien ha dicho que la tragedia más grande de la vida de un hombre no es morir, pero sí morir sin Cristo. Y la tragedia más grande de un creyente será llegar al final de sus días y descubrir que hemos vivido fuera de la voluntad de Dios y que se ha desperdiciado la vida por puras boberías terrenales.
y en cosas infructuosas y transitorias de la vida. Esa es la más grande tragedia de un creyente, haber acabado sus días o acabar sus días viviéndolos afuera de la voluntad de Dios. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Hermanos, un día vamos a dar nuestro último consejo. Y jóvenes, podría ser que un día de estos recibieras tu último consejo. Vive poniéndole atención. ¿Cuál va a ser el último consejo que vas a recibir? Y los padres, vivamos pendientes. ¿Cuál va a ser mi último consejo un día a mis hijos? ¿Cuál va a ser? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Padre, quiero agradecerte esta mañana por la bondad y la misericordia que has tenido en nosotros al darnos la vida este día, Señor. Al permitirnos, Padre, todavía abrir tu palabra, leerla y aprender de ella. Porque todavía, Señor, significa que nos das la oportunidad de corregir algunas cosas, de enmendar otras, de tomar decisiones correctas, de ser advertidos, Padre. Señor, ayúdanos esta mañana a los padres y a las madres a ser cuidadosos, porque un día de estos pudiéramos dar el último consejo. Y ayuda, Señor, a los jóvenes y señoritas, porque podría ser que también un día de estos reciban el último consejo. Padre, dirígenos esta mañana con tu Santo Espíritu a traer nuestro corazón delante de ti, a rendir nuestro corazón, Señor, y nuestra voluntad a ti, a venir delante de ti, Señor, y decirte: Padre, yo quiero doblegar mi oído a tu palabra. Quiero oír tu palabra. Oh, Señor, trae hijos esta mañana a este altar con un corazón dócil, con un corazón obediente, diciéndote: Dios, ayúdame a tener un corazón y un oído dispuesto a recibir consejos, porque pudiera ser que un día de esto reciba el último consejo. Señor, ayuda a jóvenes y señoritas a venir con esa actitud, a traer ese corazón delante de ti para inclinarlo a tus consejos. Señor, tráenos como padres también delante de ti para decirte: Señor, si un día de esto voy a dar el último consejo a mis hijos, dame, Señor, la sabiduría, dame la gracia, dame el tacto para dar ese consejo. Dame la dirección, Señor, para que ese consejo sea basado en tu palabra. Padre, bendice esta mañana jóvenes y adultos, hijos y padres, que dispongan su corazón a venir a este altar, a doblar su rodilla donde están y hablar contigo, Señor, y depender de ti para dar consejo y para recibir consejo. Padre, ayúdanos, por favor, en estos minutos, te lo ruego, en esa actitud de oración, hermano. Si usted cree que hay algo que puede aprender esta mañana de lo que hemos visto en la Biblia, y Dios mueve su corazón a ser un padre vigilante, a ser un padre cuidadoso, porque un día de esto va a dar su último consejo, deje su lugar, póngase de pie o doble su rodilla donde está. Dígale: Señor, dame sabiduría. Como padre, como madre, yo sé que un día de estos voy a darle a mis hijos
el último consejo de mi vida. Dame, Señor, sabiduría para darlo. ¿Cuántos hijos esta mañana, de dónde están? Quieren ponerse de pie y decir: hermano Freddy, ore por mí, hermano. Quiero ser un hijo sabio. Quiero ser un hijo entendido, que sepa recibir los consejos, porque también pudiera ser que sean los últimos que reciba por alguna razón. Hermano, ore por mí. Quiero ser un hijo sabio que recibe. El hijo sabio recibe el consejo del Padre. Ponte de pie, joven, señorita, que quieres ser un joven sabio, una hija sabia, que aprecia los consejos de tu Padre, que quieres guardarlos contigo, que quieres ponerlos en práctica. Ponte de pie, joven o señorita, ponte de pie. Padre, muchas gracias esta mañana. Danos, Señor, la oportunidad, danos la sabiduría, danos la gracia, para que el día que tengamos que dar nuestro último consejo, Señor, lo demos apegado a tu palabra, lo demos siendo el ejemplo, Señor, de lo que estamos aconsejando. Ayúdanos, Padre, a que el día que tengamos que dar nuestro último consejo, aconsejemos algo que ha sido una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que aparte de dar el consejo, nuestro ejemplo, Señor, respalde ese consejo. Que podamos decir un día como David dijo: reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón voluntario. Señor, bendice esta mañana esas rodillas dobladas. Bendice esas vidas que se han puesto de pie. Padre, escucha su oración. Mira, Señor, sus decisiones. Que seas tú quien dé la sabiduría y la gracia para que un día, Señor, podamos terminar dando consejos sabios, como David terminó dando consejo a su hijo Salomón. Qué lástima que Salomón, Señor, al fin de sus días, se olvidó del consejo, ignoró el consejo, ignoró todo lo que había aprendido, todo lo que sabía, y qué mal terminó, Padre. Bendice la vida de jóvenes y señoritas esta mañana, Señor, a retener los consejos por el resto de sus días, aun cuando pasen los años, Señor. Permítele retener en sus corazones esos consejos que han recibido de tu palabra y de sus padres.